a la clase. Bienvenidos nuevamente, mis queridos alumnos del primer año medio A y el primer año medio C. Hoy día, de manera excepcional, encontrándonos una horita por adelantado, es decir, a las 12, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, chiquillos? Vamos a trabajar con un repaso, una síntesis para la prueba que es mañana. Tal cual como le había contestado a Juan Pablo, la prueba es mañana 24 de septiembre y va a estar disponible en webclass. Pero resulta que ¿qué es lo que vamos a evaluar en esa prueba? Son las leyes ponderales, tal cual como dice aquí la primera portada o la primera plana de la presentación. Pero resulta que el objetivo de hoy día es sintetizar contenidos relacionados con las leyes ponderales. Eso quiere decir que hoy día vamos a juntar, vamos a hacer un compilado de todo lo que hemos trabajado durante estas últimas 4 clases. Les recuerdo que todo el material que ustedes ven en el desarrollo de nuestra clase virtual está disponible en Classroom. Así que si alguien no pudo tomar apuntes o si alguien se quedó atrasado en alguna parte de la clase, puede volver al Classroom y aparte de revisar la grabación en YouTube, pasar todos los apuntes al cuaderno. ¿Ya? Así que entonces vamos a sintetizar contenidos relacionados con las leyes ponderales. Nos vamos a concentrar y primero que todo yo les voy a preguntar, ¿qué era una ley ponderal, chiquillos? Antes de ver la definición, ¿qué eran con sus propias palabras una ley ponderal? ¿Nadie sabe por el chat que me escriban qué es una ley ponderal? Con sus palabras, vamos despertando. ¿Qué es una ley ponderal? Nadie sabe de los 33 alumnos que tengo en esta sala qué es una ley ponderal. ¿Me escuchan, chiquitos, o no? Ya, sí me están escuchando. Ya, eso al menos quería saber si me escuchaban. Entonces, ¿cómo lo podemos definir? Porque muchos me respondieron por el chat, profe, no sé. ¿Ya? ¿Qué es una ley ponderal? Es aquel conjunto de leyes que nos intentan explicar y demostrar que la estructura básica de la materia es el átomo, ¿cierto? Pero que resulta que no se pueden mezclar de una manera desordenada, sino que van a tener que seguir ciertos límites, restricciones. Tenemos que saber cómo se van a juntar. Yo no puedo llegar y decir, ah, ya, yo quiero que todas las partículas se junten y que reaccionen y que formen, ¿cierto?, un compuesto. No, ellos tienen que obedecer estas leyes que los rigen. Y este conjunto de leyes que rigen el cómo se van a mezclar los átomos se llaman leyes ponderales, ¿ya? Y dan explicación a la formación de todos los productos que tenemos en una reacción química. Por lo tanto, si yo les pregunto qué es una ley ponderal, un conjunto cierto de explicaciones que demuestran cómo se mezclan los átomos en una reacción química. Recuerden que lo más importante que nosotros debemos saber y aplicar es que estas leyes están compuestas por 5 leyes. En general hablamos de 5 leyes, pero nosotros en particular estuvimos estudiando algunas de ellas más profundamente. ¿Qué leyes estuvimos estudiando, chiquillos? Yo creo que de eso sí se acuerdan. A ver, ¿cuáles eran las leyes ponderales que nosotros hemos estudiado en primero medio? Ley de conservación de masa. Muy bien, Mayra. La ley de proporciones múltiples. Muy bien, Cristal. Y nos falta una. A ver. ¿Cuál será la que nos falta? Ley de proporciones definidas. Muy bien, o sea, esas 3 son las que nosotros más hemos trabajado. Vamos a recordar entonces qué nos decía cada una de ellas y quién propuso cada una de ellas, porque eso también es importante, adjudicar, ¿cierto?, quién fue el gran pensador que hizo posible esta forma de explicar cómo se comportaban los reactantes
para formar los productos en una reacción. Entonces, pasamos para acá. ¿Y cuáles son las leyes? La primera, como nos dijo Mayra, es la ley de conservación de masa. Ella fue propuesta por el gran científico, ¿cierto? Antoine Lavoisier. Ustedes ya no lo pueden dudar, lo tienen que saber, que la materia jamás se crea ni se destruye, que solamente se va a transformar. Por lo tanto, si yo estoy uniendo dos reactantes, el producto o los productos nacen de aquí, de los reactantes que yo estoy juntando. Miren, tengo lleno de plumón las manos. Perdón. ¿Ya? La segunda ley, que también nos dijo Mayra, es la ley de proporciones definidas. Aquí se empieza a complicar un poquito más la situación. Proust, que fue quien propuso, ¿cierto? Y quien estableció esta ley, indicaba que cada vez que nosotros tuviésemos reactantes, ellos se iban a mezclar de una forma definida. Es decir, si yo tengo mucho de uno y poquito del otro, no me sirve. Tengo que tenerlos en una relación proporcional. Y es ahí donde nosotros veíamos ejemplos, y es lo que vamos a trabajar ahora. Por ejemplo, si tengo A más B para dar a C, y yo les digo que 2 gramos de A reaccionan con, vamos a poner, 14 gramos de B. Y ahora les digo, ¿qué cantidad de gramos de A necesito para que reaccionen, por ejemplo, 7 gramos de B? ¿Cuántos gramos de A necesito? 1 gramo de A. 1 gramo. ¿Y me podrían explicar cómo hicieron esa proporción? A ver, ¿cómo lo hicieron? Porque 7 es la mitad de 14 y 1 es la mitad de 2. Ya, 7 es la mitad de 14 y 1 es la mitad de 2. Muy bien, Juan Pablo, también dividiendo, pero ojo, de repente la profe no va a poner números que sean siempre mitad y mitad. ¿Cómo vamos a desarrollar la forma de escribir, ¿cierto? O de expresar matemáticamente esta ley de proporción definida? Van a acostumbrarse a hacer una tabla. Y esta tabla, al igual que en matemáticas, que ustedes lo tienen que haber aprendido en séptimo, en octavo, en proporciones, siempre va a especificar lo que yo estoy trabajando. En este caso, ¿con qué estoy trabajando? ¿Con qué variable? ¿Con qué variable estoy trabajando ¿Gramos? aquí? Con gramos. ¿Y los gramos son una unidad de medida de qué? ¿De volumen? ¿De masa? ¿De qué? ¿Qué miden los gramos? ¿De la masa? De la masa, ¿cierto? Muy bien, Marlon, bienvenido. Son una unidad de medida de la masa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos que tener en cuenta, ya que cada vez que construyamos esta tablita, vamos a poner arriba las especies que están participando. Aquí pongo la especie A y aquí pongo la especie B. Pero resulta que para que A reaccionen con B, necesito 2 gramos de este para que reaccionen con 14 gramos del que tenemos acá. Y ahora mi pregunta era, ¿cuántos gramos necesito de A? ¿Quién tiene el micrófono ahí? Marlon, le voy a desactivar el micrófono. Ahí sí. ¿Ya? ¿Cuántos gramos? Ahí, Martín. Ahí sí. ¿Cuántos gramos necesito de A si ahora tengo 7 gramos de B? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acostúmbrense a ser ordenados y a trabajar con la multiplicación, ¿ya? De dos números que están opuestos, es decir, diagonal, cruzado. Multiplicamos cruzado y dividimos por el que queda solito. Es decir, el X lo voy a calcular como 7 por 2 y lo vamos a dividir en el que queda solito. 7 por 2 es 14 y 14 dividido en 14, ahí aparece 1 gramo del producto A. Cada vez que yo les intente, o sea, no cada vez que yo les intente, sino cada vez que yo les pregunte, ustedes tienen que desarrollarlo con esa tabla, chiquillos, y van a llegar al resultado absolutamente rápido, ¿ya? También es una buena forma de trabajarlo, como nos decía Cristal, con las mitades, pero no siempre vamos a tener
siempre relación de la mitad de este con la mitad de este, o el doble de este con el doble de este, ni con el triple, sino que van a haber razones que no podemos identificar. Pero siempre multiplicamos cruzado y dividimos por el que queda. Claro, si lo hablamos de una forma, es más que encontrar la incógnita, que sería como matemáticamente correcto, vamos a hablar de encontrar la cantidad necesaria de uno de los reactantes, la cual se va a mezclar con otra en una proporción definida. Porque, ¿qué pasa? Si ustedes hacen 2 dividido en 14, ¿ya? La razón entre A y B va a ser la misma razón que 1 en 7. Si ustedes ponen esa división en la calculadora, esa es la proporción fija. Es decir, si yo aumento uno, va a aumentar el otro. Si yo disminuyo en este caso la cantidad de uno, va a disminuir la cantidad del otro. Fíjense, tenía 2 gramos y reaccionaron con 14. Disminuyó la cantidad de B a 7. ¿Y qué pasó con la cantidad de A? ¿Aumentó, disminuyó o quedó igual? Disminuyó. Disminuyó de la misma forma. Excelente. ¿Dudas hasta ahí, chiquillos? Cuéntenmelo si tienen dudas. ¿O se entiende? Pero respóndanme, hoy día están muy callados. Sí, entendí. Sí entendió, la Cristal está acá ahí con una música de fondo. ¿Quién más? No tengo solo a Cristal en clases. Muy bien, Marlon. Ya, Joaquín. ¿Qué es lo que establece la ley de proporción definidas? Es en la forma en que se van a mezclar, ¿ya?, estos reactantes. Eso quiere decir, ¿cuánto voy a necesitar de cada uno? ¿De dónde aparecen los números? Porque yo creo que eso a veces también le confunden. Estos datos de aquí, que son estos 3 que están acá, se los voy a entregar yo. Yo como profe tengo que proporcionarles los datos para que ustedes puedan aplicar la ley de proporción definida. Pero lo que ustedes tienen que saber es que Proust lo que dice es que ellos se van a mezclar de una forma proporcional. Si yo tengo A y B, ellos se van a mezclar en la misma proporción siempre. Si aumento la cantidad de uno, ¿qué va a pasar con la cantidad del otro? Si aumento la cantidad de uno, ¿qué pasa con la otra cantidad? Si estamos hablando de proporción, ¿qué pasa con la otra cantidad? Si una cantidad aumenta, ¿qué ocurre con la otra? ¿También aumentará? También aumentará. Muy bien, Sebastián. Excelente, qué bueno que haya participado. Muy, muy bien. Ya, Joaquín, entonces siempre pensar que la proporción definida establece que yo voy a poder formar un producto o un compuesto en la medida que ellos se vayan relacionando proporcionalmente. ¿Me sirve, por ejemplo, tener 1 gramo de A y 4000 gramos de B? ¿Me sirve eso? ¿Me sirve tener mucho de uno? No me sirve tener mucho de uno y poquito de otro, porque ellos tienen que ir en la proporcionalidad. Es decir, ¿de qué me sirve tener, no sé, 20 botellas de jugo, ¿ya? Si tengo un vaso, no me va a servir de mucho. Yo tengo que tener una cantidad proporcional entre las relaciones que tienen los reactantes para formar el producto. Y así como nos dijo Mayra, la ley de conservación de masa y la ley de proporción definida, Cristal también nos dijo, profe, pero nosotros también hemos estudiado la ley de proporción múltiple. ¿Qué dice la ley de proporción múltiple? Déjenme borrar este ejemplo. Vamos a borrar ahí. La ley de proporción múltiple establece lo siguiente. La cantidad de masas de un mismo elemento que se combinan con una cantidad fija de otro elemento para formar compuestos distintos están en una relación de números enteros y sencillos. Quien propuso esta ley ponderal es el señor Dalton, el mismo que nos propuso, ¿cierto?, el modelo de estructura atómica. El mismo establece que yo puedo tener los mismos reactantes. Es decir, yo podría tener un compuesto que tuviera, por ejemplo, hidrógeno
y oxígeno. Pero en la medida que ellos van aumentando su cantidad, mientras uno permanece fijo y el otro va aumentando, vamos a tener diferentes productos. Y esta ley de proporción múltiples es quien nos entrega esa información. Nos dice, ok, ustedes en la tabla periódica tienen todos estos elementos, pueden formar todos estos productos. Pero lo más importante es que ustedes sepan que en la medida que se combinen los mismos productos, vamos a tener diferentes, o sea, que se combinen los mismos elementos, vamos a tener diferentes productos. ¿Según qué? Según la relación que haya entre ellos, a través de números pequeños, enteros y sencillos. Eso quiere decir, no voy a tener nunca una proporción, chiquillos, que tenga que ver, por ejemplo, con un átomo de hidrógeno con 1000 átomos de oxígeno. No es una relación proporcional, no hay una proporción entre ellos. Uno es muy poquito y el otro hay mucho. Yo necesito que la cantidad que hay entre ellos sea a través de números enteros y sencillos. Por ejemplo, hay un compuesto, que se llama CO. Y hay otro compuesto distinto que se llama CO2. Díganme, ¿en qué se parecen ellos y en qué se diferencian? ¿En qué se parecen y en qué? En que uno tiene 2 de oxígeno y el otro solo tiene 1. Ya, en eso se diferencian. ¿Y en qué se parecen? Bueno, también se pueden parecer en que tienen oxígenos. ¿Pero qué es igualito, igualito? ¿El carbono? El carbono. Entonces resulta que para obtener esos productos, ¿qué elementos necesité? ¿Qué elementos necesité para ese carbono? O sea, para ese producto. ¿Carbono y oxígeno? Carbono y oxígeno. ¿En los dos necesité carbono y oxígeno? Sí, ¿cierto? Chiquillos, no solamente estoy con Cristal en la sala, ni con Cristal, ni con Marlon, ni con Mayra. Estoy con 39 personas más. Entonces, si no van a activar los micrófonos, tienen que responderme en el chat. ¿Ya? El aprendizaje es entre todos, no solamente con los que les guste la química. Quien no entienda, ya, me puede decir, profe, no lo entendí, pero tienen que manifestarse, ¿ya? No puede ser que yo aquí esté preguntando y siempre me respondan las mismas personas. No porque no me agrade que me respondan, sino que porque yo quiero que vayamos todos avanzando. Echo de menos a Anaír, que participa siempre, a Sofía, ¿a quién más echo de menos? Yael, ahí está calladita, Juan Pablo, bueno, Juan Pablo estaba participando. Marlon, Martín, Martina, Mauricio, ¿qué pasó? Vamos despertando, chiquillos, ¿ya? 12 del día, la Pía está por ahí también, Sara. Entonces tienen que participar, ¿ya? Vamos entonces, estábamos hablando de la ley de proporciones múltiples, la cual establece que la formación de productos va a depender ¿de qué? De los reactantes. Aquí tenemos los mismos reactantes. En las dos ocupamos carbono y oxígeno. Pero resulta que la Cristal me dijo, profe, pero en uno, ¿cuántos carbonos ocupamos? 1. Y aquí en el otro también ocupamos 1. Pero los oxígenos son iguales o son distintos? Diferente. Son diferentes. Entonces va a haber uno fijo, uno que no va a cambiar su cantidad. Aquí, ¿quién no cambia? El ¿Quién no carbono. cambia? El carbono no cambia. Él es el que está fijo. ¿Y quién está cambiando? El oxígeno. Por lo tanto, la relación que hay entre ellos es a través de números enteros y sencillos. Porque fíjense, un carbono necesita... un carbono necesita un oxígeno, pero para el dióxido de carbono, un carbono necesita 2 oxígenos. ¿Cómo es la proporción que se establece ahí? A través de números pequeños y sencillos. Ojo con este tipo de ejemplos que van a ser evaluados mañana en la prueba, ya que obviamente va a estar disponible en WebClass desde las 2 de la tarde.
¿Cuáles son las leyes ponderales en las cuales yo me voy a centrar, chiquillos? En la ley de conservación de masa, en la ley de proporción definida y en la ley de proporción múltiples. ¿Cuáles son las otras dos que no le dimos tanto énfasis y que en este caso no vamos a seguir abordando? ¿Ya? Tienen que ver con la ley de proporción recíproca o la ley de proporciones recíprocas propuesta por Richter, ¿ya? Y de la misma forma, la ley de volúmenes de combinación propuestas por el señor Gay-Lussac, ¿ya? Entonces, déjenme borrar estas entradas y vamos a poner en práctica estas leyes, porque hoy día vamos a practicar, aparte de sintetizar y de volver a hablar de las leyes ponderales, vamos a ponerlas en práctica. Vamos entonces. Dice, aplicando las leyes ponderales. Actividad número 1, y aquí quiero la participación de todos. De acuerdo a la ley de Lavoisier, o ley de conservación de la materia, escribe en los recuadros la cantidad de gramos involucrados en la reacción química. En la reacción 1 tenemos nitrógeno diatómico más oxígeno diatómico para formar 2 moléculas de NO. 28 gramos del primer reactante con 32 gramos del segundo reactante. Según Antoine Lavoisier, ¿cuántos gramos de producto vamos a tener? Muy bien, la primera respuesta que me llegó. ¿Quién más? 60 gramos. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más dice que son? A ver, ¿quién más participa? Martín, Amaro, Lucas, Mauricio. Muy bien, Marlon, Antonella, Joseph. ¿Qué está pasando, Joseph? Carito, Joaquín Vidal, La Pía, Nora, Antonio, calladito. ¿Quién más? Ya, chiquillos, vamos, otra respuesta más. Yael. Ahí, espérenme. Se me quedó el chat por ahí. Uy, se me atraparon las cámaras. Y ahí sí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Quién me explica cómo lo hacemos? Muy bien, Sebastián, excelente. Ya, cuéntenme de todas las respuestas que me llegaron. ¿Quién me dice cómo llegaron a obtener ese número? Muy bien, sumando los dos números. ¿Por qué? Porque la ley de Lavoisier dice, si yo parto con una cantidad, de mi producto tiene que existir lo mismo. 28 más 32, muy bien, son 30, ¿qué? 30 computadores, 30, ¿qué? O sea, no, bueno, son 30, 60, ¿qué? Gramos. 60 gramos, muy bien. Muy bien. Muy bien, Sofía, ahí apareció. Excelente. Ya. Número 2. Ahora es al revés. Resulta que me dicen la cantidad de un reactante y me ponen la cantidad de producto. ¿Ustedes me podrían decir cuántos gramos de hidrógeno se necesitan para esa reacción? Muy bien, Marlon, Anaís, perdón, Amaro, excelente. Sí, Sofía, hoy día de manera extraoficial, ya extra programática, más vale decir, se les avisó en un correo si el día lunes, así que siempre tienen que estar atentos a esa información. Muy bien, Cristal, 4 gramos. ¿Qué hicieron ahora, chiquillos? ¿Qué hicieron ahora? A ver. Se restan, muy bien, se restan, ¿por qué? Porque resulta que tenía el total, excelente Joaquín, tenía el total y yo le saqué lo que tenía de reactante para saber cuánto faltaba para obtener el otro reactante. Excelente, muy bien. Vamos entonces, segunda actividad de hoy día, harto texto, veamos. Actividad número 2 era aquí. Actividad número 2. Según los siguientes ejemplos, indique qué ley se está comprobando en cada ejercicio. Voy a leer, pongan atención, y dice: A. Cuando se combina una misma cantidad de carbono, 12 gramos, con distintas cantidades de oxígeno,
Por ejemplo, 12 gramos de carbono más 32 gramos de oxígeno para formar 44 gramos de dióxido de carbono y 12 gramos de carbono más 16 gramos de oxígeno para formar 16 gramos de dióxido de carbono, se observa que las cantidades de oxígeno mantienen una relación numérica sencilla. En este caso, el doble. Se observa entonces 32 dividido en 16, que son las cantidades de los oxígenos, nos da una razón de 2. ¿Qué ley ponderal estamos demostrando ahí, chiquillos? Ya, ¿qué tipo de proporción? ¿Proporciones definidas? Recuerden que habían dos, estaba la definida, ¿y cuál era la otra? Múltiple. Ya, entonces, ¿es definida o es múltiple esta? Definida. Definida. A ver, ¿quién más? ¿Definida? Marlon, Crystal, ¿quién más está por ahí en el chat? A ver, ¿hay alguien que crea que es otra? ¿Hay alguien que tenga un argumento para pensar lo contrario? ¿Quién más está por ahí? A ver, vamos a esperar que me digan más porque solo dos me respondieron. Ya, me llegó otro mensaje disidente. Dice, profe, proporción múltiple. A ver, ¿quién más vota por múltiple? ¿Quién más vota por múltiple? Ya, hay un empate. Dos dicen que es múltiple, dos dicen que es definida. Pero ojo, mirando bien acá, definida, dice Sebastián. Ya, ahí llegó un desempate. Ojo, se pueden tomar las dos, ya, pero ¿en qué nos vamos a fijar concretamente? Cuando es ley de proporciones definidas, estaríamos hablando de que la forma es directamente proporcional. O sea, si yo tengo 12 gramos de carbono, voy a necesitar cierta cantidad de gramos de oxígeno, y si yo tengo 12 gramos de carbono en otra reacción, voy a tener que necesitar la misma cantidad de oxígenos. Y aquí tengo la misma cantidad de oxígenos, chiquillos. No tengo la misma cantidad de oxígenos. Entonces, ¿será una proporción definida o será una proporción múltiple? ¿Múltiple? Múltiple. Muy bien, Martín. Apareció. Excelente. ¿Se dan cuenta que tengo que hacerles así para que despierten? Me parece excelente. Pero, profe, una pregunta. Dígame. Dijo que las múltiples era por que formaban algo distinto con distintas Crystal, cantidades, Crystal, pero espérame. técnicamente... ¿Puede bajar un poquito su Ok, música? bueno, Un poquitín, y le explico aquí enseguida. Ah, y aquí hay un errorcito. Creo que ahí apuntaba la Cristal. ¿A eso iba Cristal o no? ¿Cristal? ok, listo. Ya, pero a eso era la pregunta, ¿o no? Lo que acabo de borrar, porque estaban formando el mismo producto. Sí, eso era. No, tiene que ser monóxido. Por eso me confundí. Sí, absolutamente de acuerdo. Entonces, ¿qué ley ponderal está demostrada? Ahora, a coro, ¿qué ley es? Ley de proporciones múltiples. Ahora sí que múltiple, excelente, pero teníamos que hacer ese cambio, muy, muy bien. Entonces, ahora voy a leer el segundo. ¿Qué dice este segundo? ¿Cómo estamos en el tiempo? Casi, casi. Dice, anteriormente se creía que la materia era divisible y se daba como ejemplo la combustión de un trozo de carbón que después de arder quedaba reducido a cenizas con un peso inferior. Sin embargo, el uso de la balanza permitió comprobar que si se recuperan los gases originados en la combustión, el sistema pesaba igual que antes de la experiencia, por lo que se dedujo que la materia era indestructible. ¿Cuál es la ley ponderal demostrada en este enunciado, chiquillos? La ley de conservación conservación de de la masa. masa.
Ah, excelente, muy bien. Entonces ponemos LCM. Acuérdense que cada vez que queramos escribir ley de conservación de masa, vamos a abreviarlo con un LCM. Eso es la explicación de que ustedes me pueden decir de repente, profe, ¿sabe qué? ¿Cómo que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma si cuando yo pongo una olla a hervir y se me olvida, se consume toda el agua y ya después esa agua no está? ¿Cuál es la explicación, chiquillos? Si yo dejo ebulliendo el agua. Que no desapareció, solo como que se transformó en gas. Excelente, cambió de estado líquido, a través de un cambio se produjo vapor de agua y se evapora. Excelente, muy bien, se va. Así me gusta, todos participando con el cerebro muy, muy activo. Entonces, ¿qué otra cosa voy a preguntar en la prueba? Este tema tan importante que vimos antes del receso que se llama masa molar. ¿Dónde encontramos la masa molar, chiquillos? En la tabla periódica. En la tabla, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la definición de esta masa molar? Es la masa de una cierta cantidad de sustancia, es decir, ¿cuánta masa tengo en un conjunto de moléculas o en un conjunto de átomos? Y esa información la entrega la tabla periódica. Si yo les pregunto a ustedes, chiquillos, si las masas molares de todos los elementos químicos son iguales, ¿qué me van a decir? ¿Verdadero o falso? No es cierto. Que no Falso. es cierto. ¿Y por qué? Porque varían. Ya, ¿y de qué dependerán entonces la masa molar? ¿De qué depende? ¿De qué depende la masa molar? Miren aquí está la explicación. Dice, ya sean átomos o moléculas de un compuesto o elemento, o sea, la masa molar va a depender, excelente Seba, muy bien, va a depender de la cantidad de elementos y del elemento que yo tenga. Si yo tengo, por ejemplo, 1 kilo de pluma, el elemento que compone las plumas es igual, por ejemplo, al elemento que compone los clavos, ¿son lo mismo? ¿Es el mismo elemento? Las plumas y los clavos, por ejemplo, o si yo tengo agua y tengo, no sé, pintura, ¿es lo mismo? No. No es lo mismo. ¿En qué se diferencian? En la naturaleza, es decir, de dónde provienen. Por eso Mendeleev en la tabla periódica especifica cada una de las masas molares. Todas las masas molares de la tabla, chiquillos, son distintas. Por lo tanto, si yo les pregunto y les digo, chiquillos, calculen la masa molar, ustedes tienen que apoyarse de la tabla periódica. ¿Y cómo lo van a hacer? Por supuesto, a través de un cálculo numérico. Pero ojo, aquí no son solo números. Aquí también tenemos que saber en qué se mide la masa molar. Gramos mol. Gramos mol. Entonces, hagamos un ejemplo. Van a ir a sus tablas, ¿ya? Y vamos a calcular la masa molar de este PCl3. Vamos a hacer de nuevo la L para que no piensen que es una Y, ¿ya? Entonces mi pregunta es, si queremos calcular la masa molar de este compuesto, le vamos a poner aquí recuerden que el era para calcular la masa molar, ya, porque después vamos a tener muchas M y para que no se nos confundan, las tenemos que diferenciar. Yo tengo que saber la cantidad de átomos que existen. ¿Cuántos átomos de P tenemos? 1. Un átomo de P. El P es el fósforo. Entonces, vayan a su tabla y me dicen, ¿cuál es la masa molar del fósforo? 30,97. 30,97. Eso es muy cercano a 31, ¿cierto? Porque es 30,9. Cada vez que sea sobre 9 lo vamos a aproximar al número que sigue. Por lo tanto, el 30,97 va a ser 31, ¿qué? Perros, gatos, conejos, celulares. Gramos mol. Gramos mol. Gramos mol, ojo con eso. ¿Y con quién se está juntando este fósforo? ¿Con quién está? Con el cloro. ¿Y con cuántos átomos de cloro?
3. 3. Con 3 átomos de cloro. ¿Y me podrían decir, chiquillos, cuál es la masa molar del cloro? 35,45. Ya, 35, pongámosle 5, ¿ya? Si quieren hacer el cálculo con el súper exacto, con el 3,45, o sea, con el 35,45, lo pueden hacer. Ojo, en la prueba las alternativas no van a ser todas iguales. No va a ser, por ejemplo, 90,1, 90,2, 90,3. No, yo les voy a dar alternativas, ¿cierto? Que tienen que ver con una posible resolución, pero la forma correcta siempre va a tener un resultado. ¿Puede diferir en el decimal? Sí, pero la cantidad entera no, esa no va a cambiar, ¿ya? Entonces, ¿qué hago primero? La Eso me multiplicación. pasó en la prueba de las décimas que subió ayer, que ahí me dio como 0,01, entonces no estaba esa, entonces la coloqué a la más próxima. Colocó a la más próxima, que era, me imagino, algo así como 16. Sí. Era esa, ¿cierto? La masa molar del metano, del CH4. Muy bien, Cristal. ¿Qué hacemos primero aquí? ¿La suma o la multiplicación? La multiplicación. Multiplicación, 1 por 31, 31. 35,5 por 3. Ayúdenme con esa multiplicación. ¿Cuánto será? 100 y algo, ¿no? 106,5. Muchas gracias, don Marlon, 106,5 gramos mol. Por lo tanto, ¿cuál es la masa molar del producto PCl3 o cloruro de fósforo? Casi, casi, Juan Pablo. ¿Cuánto es la Se masa le suman molar? los dos, ¿verdad? ¿Cómo? Se le suma el del fósforo y el del cloro, ¿verdad? Se suman los dos muy bien porque Ah, ya están entonces juntitos. 137,5. 137,5 Excelente. 137,5, ¿qué? gramos mol. Gramos mol. Gramos mol. No se olviden, yo soy súper insistente con las unidades, porque esa es la única forma de que ustedes comprendan que aquí no solamente son números, sino que esos números tienen una interpretación. ¿Ya, chiquillos? Todo lo que vimos hoy día, las 3 leyes ponderales más importantes, ejercicios con las 3 leyes ponderales que les estuve enseñando, quienes postularon cada una de esas leyes, cálculo de masa molar, unidades de masa molar, ¿cierto? No olvidarse de los reactantes de los productos, que es algo que yo evalúo todas las pruebas, van a ser, por supuesto, mañana el tema central. La prueba, 90 minutos, van a ser solamente 15 preguntas, ya una prueba cortita con esta materia para que les quede muy clara. Aquí les dejo algunos ejercicios para que puedan hacer otras masas molares para que puedan seguir reforzando, ¿ya? Y por último, por supuesto, Profe, disculpe. Dígame, Marlon. En el ejercicio que nos va a dejar hay que calcular lo mismo que hicimos recién, ¿verdad? Lo mismo, pero fíjense Ah, ya. siempre en la cantidad de átomos. Ya aquí dice determinando la masa molar de diferentes compuestos. Hoy día, ¿qué aprendimos o qué repasamos más bien? Siempre la ley de conservación de masa, ley de proporción definida y ley de proporción múltiple. Información importante. Mañana, la prueba. Próximo jueves retomamos en nuestro horario normal, ya no se preocupen. Y por supuesto, hacer el formulario de Classroom para que tengan esas 5 décimas para la prueba. ¿Ya, chiquillos? ¿Les parece? ¿Les gustó la clase o no les gustó la clase? Sí, porque se me había olvidado todo. Se le había olvidado todo. Chuta, Marlon. Oye, al puro Las Marlon vacaciones le te gustó la hicieron mal. clase. A mí sí me gustó, Ah, muy bien. porque repasamos. Repasamos, ¿cierto? Es importante repasar. Ya